¿Qué hola? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy profesor lector y el día de hoy vamos a hablar de literatura mexicana, específicamente de los cronistas. Así es, hace solo unos meses compartí un par de videos sobre lo que era la literatura prehispánica, la náhuatl, la maya y la inca. Así que si seguimos nuestra línea del tiempo, pues ahora que continúa a hablar de la literatura de la conquista. De hecho, nos vamos a centrar específicamente en la conquista de México, no de todos los territorios españoles. Y para esto vamos a comenzar hablando de los cronistas. Se conoce como los cronistas aquellos que narraron por escrito el proceso de la conquista de la Nueva España. Vale mencionar que si bien estos autores eran españoles, se considera como literatura mexicana porque es indispensable para conocer nuestra historia en uno de sus episodios más importantes. Además, exponen la naturaleza cultural y social tanto de los españoles como de los indígenas y del choque que hubo entre estas dos culturas. También es importante mencionar que si bien estos autores, por ser españoles, en los años 1500, escribieron con el castellano del siglo de oro español, en realidad tampoco se tocaron el corazón a la hora de incluir términos indígenas para mencionar cosas de las que ellos desconocían o no se sabían el nombre o algo por el estilo, porque incluyó muchos términos, por ejemplo, en la comida, con palabras como tamal, jitomate, chocolate, pozole, nombres de animales como coyote, sopilote, tlacuache, nombres de objetos como el petate o el comal. Tenemos muchos nahuatlismos y términos de otras lenguas indígenas incluidos en estas obras. Hay dos autores de los que tenemos que hablar sí o sí cuando hablamos de los cronistas y uno de ellos es el mismísimo Hernán Cortés. Así es, las cartas de relación de Hernán Cortés. ¿Por qué? Bueno, resulta que en la segunda década del siglo XVI, el gobernador de la isla Fernandina, lo que hoy en día conocemos como Cuba, que se llamaba Diego Velázquez de Cuéllar, ya había emprendido dos expediciones a lo que hoy en día es México, pero quería emprender una tercera deseoso de hacerse dueño de terrenos aquí. Así que en esta tercera ocasión manda a cargo de esta expedición a Hernán Cortés. Sin embargo, él pues obviamente tenía sus propios motivos y él buscaba su propia gloria con esta expedición. Así que al partir de la isla de Cuba, Hernán Cortés inicia una travesía larguísima que no va a terminar ni siquiera con la conquista misma y que la va a narrar por medio de sus 5 cartas de relación que le escribe al rey Carlos V, también conocido como Carlos I de España. La primera de estas cartas, fechada el 10 de julio de 1519, desapareció, se esfumó, quién sabe qué le haya pasado, pero todavía sabemos lo que esta carta incluía, gracias a que otros autores como Francisco López de Gómara la resumieron en otros textos que escribieron ellos, así que todavía conocemos de qué trataba esta carta. Vale mencionar que la última está fechada el 3 de septiembre de 1526, así que como podrás ver, abarcan un periodo considerable. Actualmente, la carta más popular de estas 5, o la que más se suele estudiar cuando se está viendo la literatura, es la segunda, fechada el 30 de octubre de 1520. En ella Hernán Cortés nos narra, a partir de que parten de la Villa Rica de la Veracruz, adentrándose en territorio indígena, pues nos narra también sus expediciones, las batallas, la matanza de Cholula, los pueblos que van conociendo en el camino, sus costumbres, sus características, la llegada a la Gran Tenochtitlán, el arresto de Moctezuma Xocoyotzin y unas descripciones muy interesantes sobre la ciudad misma, las calles, las personas, sus costumbres, sus alimentos y sobre todo su gran mercado. Es cierto que estas cartas no fueron escritas por Hernán Cortés con intenciones literarias, en realidad son textos informativos y descriptivos, pero se estudian en literatura no solo por ser una buena referencia por escrito de esa época histórica, sino también por la auténtica emoción del autor y la minuciosidad en los detalles. A continuación, me gustaría compartirte un pedazo de esta segunda carta de relación para que puedas conocer un poco el estilo con el que Hernán Cortés las escribió. Esta gran ciudad de Temixlitán está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad, por cualquier parte que quisieran entrar a ella, hay 2 lagunas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como 2 lanzas jinetas.
Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son de la mitad de tierra y por la otra mitad es agua. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene una plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada por portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. El segundo autor del que tenemos que hablar sí o sí cuando hablamos de los cronistas es Bernal Díaz del Castillo. Este hombre no era ningún improvisado, ya había participado en las 2 expediciones previas a la de Hernán Cortés, una bajo Fernández de Córdoba y la otra con Grijalva, y ahora también fue soldado en la expedición de Hernán Cortés. Entonces conocía, tuvo mayor experiencia que el promedio de los soldados. Además sobrevivió hasta el final de la conquista y 40 años después de haber terminado todos estos sucesos, los pasa por escrito en un texto que llamó La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Un nombre bastante claro para saber qué es lo que quieres leer, ¿verdad? Claro, vale mencionar que muchos historiadores demeritan el valor histórico de este texto, no solo porque es de imaginar el hecho de que 40 años después, habiendo contado la historia de manera oral durante 40 años, seguramente la fue deformando y tergiversando en varias ocasiones y situaciones, pero también porque ya viéndolo desde un punto de vista empírico, algunas de las cosas que narra no coinciden con la evidencia histórica, entonces por eso es que como documento histórico a veces se demerita. Sin embargo, esto no significa que lo que diga sea todo inventado, nada que ver. Y aún así sigue siendo una muy buena obra, tanto como referencia histórica, como también de manera literaria, para alguien que quiera simplemente leerlo por conocer o por seguirse entreteniendo. El día de hoy solo vamos a hablar de estos 2 autores. Vale mencionar que hay otras personas que también escribieron sus crónicas de la conquista, como Martín de Anglería o el ya mencionado Francisco López de Gómara. Sin embargo, estos hombres no participaron directamente en los hechos, sino que se basan en las narraciones y descripciones de otras personas. Por eso es que aunque sí tienen un valor histórico, no son tomados en cuenta en el estudio literario. Por mi parte eso es todo el día de hoy, espero que este video te sirva, ya sea que estés estudiando o simplemente para conocer un poco más del tema. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, espero que Dios te bendiga mucho, que te estés cuidando todavía y nos seguimos viendo próximamente con más videos.